Hola chicos de quinto, vamos a trabajar el día de hoy en la materia de historia con el tema el cardenismo y la Segunda Guerra Mundial en su guía en la página 277. Ahora voy a dar lectura al cuadro de información y de ahí me voy a ir a su libro de texto de historia, ¿sale? Para que también ahí les apoye con la lectura del tema. Entonces, vamos a realizar esas dos lecturas y después de eso ustedes deberán de responder su guía en las páginas 277 y 278. Ok, vamos a dar inicio. Para resolver los problemas causados por la falta del crecimiento económico, reactivar el campo y desarrollar la industria, el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, se llevó a cabo la reforma agraria. Se empezó a industrializar la economía nacional y en 1938 se expropió el petróleo, que estaba en manos de empresarios ingleses y estadounidenses. Estas acciones contribuyeron a que durante la Segunda Guerra Mundial México pudiera abastecer de materias primas y mercancías a algunos de los países en guerra y tuviera un crecimiento sostenido de 1940 a 1952, que fue conocido como el Milagro Mexicano. Al final de la década de los 60, sin embargo, este crecimiento propició el abandono del campo, descontento social, desempleo y protestas de trabajadores y estudiantes que desembocaron en una nueva crisis. Ahora voy a darles lectura al tema de su libro, que bueno, aquí viene obviamente más amplio y un poco más detallado. Es en la página 128 de su libro de texto. Ahora, en el texto anterior escuchamos la palabra expropiar y dentro de este texto también la vamos a encontrar. Expropiar significa privar a una persona o grupo de un bien o propiedad por motivos de interés público a cambio de una indemnización. O sea, todo el petróleo que había en México estaba siendo manejado o lo extraían y lo vendían empresas extranjeras, o sea que no eran del país de México. Entonces el gobierno lo que hizo pues fue expropiar ese recurso y pues pasó a ser manos del gobierno y le dio una indemnización, o sea, un pago a esas empresas a cambio de que pues dejaran de utilizar el petróleo en México, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar la lectura. La expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Antes de ser expropiada, el 18 de marzo de 1938, la industria del petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses. Junto con la minería, proporcionaba al gobierno importantes recursos. En varias ocasiones el gobierno mexicano tuvo conflictos con las compañías petroleras a causa de la aplicación de leyes que limitaban sus privilegios económicos. En mayo de 1937, los trabajadores de esta industria se declararon en huelga y en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Las autoridades jurídicas fallaron a favor de los trabajadores, pero las compañías Standard, Huasteca, El Águila desconocieron sus disposiciones. El presidente en ese entonces era Lázaro Cárdenas. Él decidió entonces expropiar la industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Así se fundó Pemex, empresa que hasta la fecha sigue existiendo. Esta decisión fue respaldada por amplios sectores de la sociedad y ofrecieron su apoyo para pagar a las compañías la indemnización que establecía la ley. Superados los problemas iniciales de reorganización y administración de la nueva empresa pública, Pemex se convirtió en la principal industria mexicana,
porque la economía nacional se sostiene sobre todo de sus ingresos. Otra de las reformas implementadas por el presidente Cárdenas fue el reparto de la tierra entre los campesinos del país. Para esto se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936, que estimuló el desarrollo a través de créditos para los ejidatarios y pequeños empresarios. El reparto agrario comprendió también el empleo de la maquinaria, así como técnicas de selección de semillas, rotación e introducción de cultivos, uso de fertilizantes y la creación de institutos, laboratorios y granjas experimentales. De esta forma, la agricultura tuvo un papel importante dentro de la producción del país durante el gobierno cardenista. Bueno, aquí nos presentan una fotografía del presidente Cárdenas. El 18 de marzo de 1938, a través de todas las estaciones de radio de la República, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de las compañías petroleras. Y aquí vemos la fotografía del hecho. Asimismo, las joyas que gallos y gallinas sirvieron para contribuir el pago de la deuda petrolera. Aquí uno de los comités femeninos en la entrega de donativos. Ahora, este es un tema que viene también en su guía, viene combinado junto con el cardenismo y bueno, tienen una relación, así que voy a dar lectura de este. México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En varios momentos de su historia, México ha participado de manera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros países, ya fuera en defensa de sus intereses o en apoyo a causas que han considerado legítimas. Un suceso del siglo XX que ocurrió fuera de México, pero que influyó de manera importante en el curso de su historia, fue la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 a 1945. Contrario a lo que ocurrió en los países que participaron en la guerra, México resultó muy favorecido, pues durante esos años los países industrializados como era Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. Esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieran recursos, acelerando la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Entonces, el papel de México no fue en enviar como tal soldados a que pelearan en la guerra, sino que el papel que jugó México es que esos principales países que estaban en la lucha, en la guerra, sus fábricas se enfocaban en crear armas porque en ese momento las necesitaban para poder ganar la guerra. Entonces, si tenían, por ejemplo, una fábrica de ropa, de textiles, pues esa fábrica la empezaron a utilizar para fabricar armas. Entonces ya no había quien fabricar ahora la ropa. Entonces ahí es donde entró México con otros recursos también. Como Estados Unidos temía que los países latinoamericanos apoyaran a los países del eje, que en ese caso eran Alemania, Italia y Japón, tuvo que mejorar las relaciones con sus vecinos, o sea, con nosotros. Nuestro país aprovechó esto y logró un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta un 90% su deuda externa. Esto también ayudó a la industrialización, porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas y no a pagar la deuda y sus intereses. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, pero en 1942, luego de que 2 buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho decidió apoyar a los países aliados y declaró la guerra a los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón.
La participación de nuestro país en esta guerra fue de dos maneras. Primero, mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y campos de ese país. En segundo, México participó con el envío de elementos de la Fuerza Aérea, que fue el Escuadrón 201, para combatir a los japoneses posicionados en Filipinas y Formosa, Taiwán en 1945. Esto ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso es que les decía que su principal aportación a la Segunda Guerra Mundial pues fue en la exportación de materias primas, no tanto el que haya participado con elementos de la Fuerza Aérea, por ejemplo. Sí lo hicieron, pero ya al final casi de la guerra. Y bueno, antes les voy a leer este dato interesante. En 1933, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania encabezado por el Partido Nacional Socialista. Los nazis, como se les conoce, creían que eran una raza superior y que los judíos, considerados inferiores, eran una amenaza para la humanidad. Los nazis también persiguieron a otros grupos como gitanos, personas con discapacidad, algunos pueblos esclavos, polacos y rusos, entre otros. Comunistas, socialistas, africanos, testigos de Jehová y homosexuales. Esta campaña de odio condujo al establecimiento de guetos o campos de concentración, donde fueron asesinadas millones de personas. El genocidio judío se le conoce como el Holocausto. Y bueno, chicos, hasta aquí es donde concluye este tema. Ahora entonces se van a dirigir a su guía y a contestar las actividades que les presentan. El primero es marcar con una palomita si son causas o consecuencias del reparto agrario durante el cardenismo. Entonces recuerden que vimos dos temas, el cardenismo y el papel de México en la Segunda Guerra Mundial. Entonces este recuadro representa el cardenismo, ¿ok? Entonces van a marcar con una palomita si es causa o consecuencia. Recuerden que una causa es lo que provoca que suceda algo y la consecuencia es lo que pasa después de que ha sucedido una situación, ¿ok? Entonces tienen aquí seis frases y ustedes van a colocar palomitas si es consecuencia o es causa. La siguiente actividad es relacionar con las palabras causa o consecuencia los hechos relacionados con la expropiación petrolera. Entonces colocan una línea si es causa o es consecuencia. Y bueno, nos dirigimos a la siguiente página. Y en este caso ya viene el tema de la Segunda Guerra Mundial, la participación de México en esta. Van a escribir F si las afirmaciones son falsas y V si son verdaderas. ¿Ok? Igual pueden guiarse con la lectura que viene en su libro. El punto 4 es relacionar los problemas con el sector de la población que corresponde. Estudiantes, sociedad civil, campesinos y obreros. Ok, bueno, los estudiantes son las personas que acuden a una escuela. La sociedad civil pues son en general todos los habitantes. Campesinos son los que se dedican únicamente a trabajar en el campo y los obreros son los que trabajan principalmente en fábricas. Y bueno, chicos, esta es toda la actividad por el día de hoy en su materia de historia. Hasta luego, chicos, que estén bien.